la cursada. Bueno, nada, espero que todos aprueben y que todos aprendan estadística, un poquito aunque sea, que les va a ser útil no solo para la carrera, sino para la vida diaria, digamos. El tema que vamos a ver hoy se supone que ya lo vieron en el curso de ingreso, o sea que vamos a ir rápido, haciendo como un repaso y estaría bueno así que vayan interactuando. La que tiene que apagar el micrófono me parece que soy yo. No, yo. Bueno, ven, esta es una cosa también de esta situación pandémica virtual. Hay ruidos ambientales de la casa o de los vecinos, algo así que, bueno, pero suele pasar, a todos nos pasa. En una conferencia el otro día yo estaba como asistente y el conferencista, pobre, estaba dando la clase lo más bien y sé que tiene un ovejero, y el ovejero se ve que se aburrió y se le tiró encima. Era el ovejero sobre el disertante. El pobre tratando de sacarlo. Son estas cosas que pasan. Todos tenemos paciencia y gracias a todo esto podemos seguir dando las clases y estudiando y viéndonos y de alguna manera algo social. Es la primera clase. Sí, eso, iba a contestar eso, que es la primera clase que tenemos y bueno, disculpen el tema de cambiar de BBB, pero bueno, son los problemas de la virtualidad y las conexiones que tiene cada uno, ¿no? Además de la plataforma. Porque, perdón, después me callo, pero ustedes cursaron quinto año del secundario también en forma virtual. O sea, ustedes ya están o más desilusionados o más acostumbrados, así que por eso ya están acostumbrados, no hay problema. Pero bueno, ahora estamos en la facultad, es otra situación y también seguimos cursando virtual. Pero después salen muy bien las cosas, y después todos quedamos, todos muy, o la mayoría, muy conformes y la verdad que diría que hasta contentos. Se hacen unos grupos sociales con discusiones de cualquier cosa muy interesantes. Así que bueno, ahora me callo un ratito. Bueno, yo voy a hacer otra aclaración porque me pasa que yo tengo la cámara en otro lado, entonces a veces ustedes deben ver que yo no estoy mirando la cámara o que no lo estoy mirando a ustedes porque miro la pantalla. Ese es otro problema de los equipos que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, si les parece que miro para otro lado, porque estoy mirando la pantalla y no la cámara, ahí miro la cámara. Bueno, son 85, no creo que tengamos mucho más, así que si les parece, empezamos. ¿A qué hora termina la clase? Y bueno, un poco depende de ustedes a qué hora termina la clase. Yo voy a explicar un poquito en función de esta presentación, pero ya les digo, es como un repaso, porque son temas que ustedes ya todos lo vieron en el curso de ingreso. Después vamos a darles un espacio, una actividad, nos volvemos a conectar, y bueno, y ahí en función del intercambio que haya, la clase dura un poquito más o un poquito menos. O sea, el horario oficialmente es hasta la 1, Estela. No te escucho ahí, Estela. Estás muteada. Sí, en teoría es hasta la 1, hasta las 13 horas, pero puede ser que termine 12:30 en las vacaciones y todo eso. Sé que algunos van a grabar, porque no sé por qué hay un rol, están todos como moderadores, y bueno, si no, habría que hacerse la reunión. Bueno, las clases a veces no son extremadamente ordenadas, les digo porque, bueno, nosotros cuando grabamos la clase la grabamos porque está ordenada. Pueden hacerlo, pero a veces son clases muy poco tradicionales, entonces la grabación tampoco está acorde a lo que capaz que se está diciendo. Les digo por algunas cosas que han pasado, que después sacan cosas de contexto, qué sé yo. Confiamos en todos nosotros, pero bueno, en lo posible el rol de grabación lo tienen los coordinadores del curso, así que es una aclaración nomás. Ahí hay una chica que pregunta a Luana si la clase después la suben a la Moodle. No, la clase no se sube. O sea, ustedes tienen en la Moodle, tienen todo el material que necesitan, tienen unos videos grabados de cómo
con explicaciones, tienen el material para leer, tienen el material para hacer ejercicios, ¿sí? O sea, tienen todo. Me parece que es suficiente y van a tener además, no sé si tal vez ya les llegó un mail con unos horarios de consultas y les quedaran dudas todavía. De todos modos, en la clase siguiente, o sea, nosotros tenemos todo el tiempo habilitado para que ustedes, entre otras cosas, saquen dudas, así que es cuestión de preguntar, de que participen. Bueno, arrancamos, Estela, ¿te parece? Bueno, ¿ustedes ven bien ahí o quieren que yo me saque de la pantalla y amplío esto? ¿Qué te parece, Estela? Ellos lo pueden ampliar también, ¿eh? Los chicos pueden ampliarlo con las flechitas esas. Yo ahora, si querés, yo estoy, pero dejo de compartir mi pantalla como para no gastar, o bueno, no sé, como vamos viendo. Por ahora vamos bien, por ahora vamos bien. Vamos bien. Bueno, acá la primera presentación dice, la primera diapositiva dice, mirando los datos y su distribución. Antes de eso, bueno, volvamos a qué es la bioestadística, ¿no? La bioestadística es una disciplina que trabaja con la información y con el procesamiento de la información. Entonces, nosotros en este caso vamos a empezar tratando de ver cómo, cómo partimos y cómo trabajamos de la base de esta disciplina, que es la información y los datos, ¿sí? Bien, entonces por eso el título de Mirando los datos y su distribución. El insumo de esta materia o de esta disciplina es la información. Esa es la palabra que no me salía. Insumo. Bien. Entonces, como primer paso para presentar una información o para trabajar con una información, está la idea de presentar la información. ¿Cómo vamos a ver esa información? Por ejemplo, a mí, Raúl Müller, que es el coordinador de este curso, me pasó una lista de la Comisión B donde tengo 316 alumnos, de los cuales aparece el número de legajo, aparece el nombre, el apellido, bueno, y alguna información más tal vez. No es lo mismo mirar una planilla que tiene 356 datos o filas de información, así crudamente, que poder resumir o presentarla de alguna otra manera que me sea más fácil visualizar qué es lo que yo tengo ahí. Por ejemplo, podríamos separar esa comisión en varones y mujeres y ya tendría dos elementos solamente a tener en cuenta. Y podría pensar si son más mujeres o más varones en la facultad veterinaria, a qué obedece eso, por qué, si siempre fue así, si antes era de otra manera. No sé, Estela, cuando vos arrancaste a estudiar, pero cuando yo empecé a estudiar eran muchos más varones que mujeres, ahora es una relación que está ahí más o menos pareja, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos presentar la información? Con tablas y con gráficos. Igual, antes de llegar a eso, tenemos que hacer un repasito de cómo vamos a hacer esa información. Esto que haría el pasaje diapositivo. ¿Y ustedes? No se te escuchó, Cecilia, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál quieres mostrar? No, la 3, pero no, como que no. Recién estaba. Ahí está. A ver. Como que no avanza. Casos, variables y valores. Ahí está. Bueno. Nosotros vamos a cambiar
de características de individuos o de objetos o de cosas que varían, ¿sí? Por eso hablamos de variables. Cuando nosotros vamos a observar, es un valor puntual o una cualidad puntual de esa variable dependiendo de qué variable estemos analizando. Y eso lo vamos a medir sobre una unidad de análisis o una unidad de observación. Cuando ahí dice casos, estamos hablando de eso, de una unidad de análisis, ¿sí? Bueno, y cuando habla de variables, estamos hablando de cuál es esa característica que varía en cada uno de los individuos o en el objeto que yo esté estudiando. Y cuando hablamos de valores, hablamos del valor numérico que toma esa característica o del valor nominal que toma esa característica si es una variable cualitativa. Entonces, para empezar, clasifiquemos las variables. Ustedes esto ya lo vieron, las variables se clasifican en categóricas y cuantitativas o variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? ¿Qué sería una variable cualitativa? Por ejemplo. ¿Todos me escuchan mal? No, hay momentos nomás, ahora se escuchaba bien. O sea, pensemos en un ejemplo para hacer esto un poco más fácil. Hagamos una cosa, ¿quién tiene perro? Por ejemplo. Bueno, Sol. ¿Qué variable todo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguno de ustedes piense, por ejemplo, alguien que se anime a hablar? Y lo usamos como ejemplo al perro. Alguien que se anime a hablar y que nos diga algunas características del perro. Hola, buenos días. Hola, Tonera, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar a pensar cómo se llama tu perro. Tengo como 5. Vamos a empezar por Pancho. 1. ¿Con quién? Pancho. Pancho, bueno, Pancho. Pancho, si te tuvieras que describir, ¿qué dirías de Pancho? Y que es un perro chico, que tiene el pelaje de pelo largo, es negro, con color marrón. Eso. Bueno, primera cosa. Esto mismo. ¿Qué tipo de variables serían? Hola. Hola. Hola, Juan. Sí. No te entendí la última pregunta. Se cortó. No. Se está cortando mucho. Se está cortando mucho. Espera, vamos a darle un minuto más a ver si se estabiliza. Mientras tanto, sigamos con Pancho. Pancho dijo ella que es un perro chico. ¿A qué se refiere chico? Vamos a ver si podemos ir a... Preferimos estar aquí por el entorno de la facultad, porque no usan datos. Si no, cuando vamos a Meet, muchos de ustedes tienen que usar datos del teléfono, de lo que sea. Claro, muy bien. Una cosa es chico, que podría ser chico de edad, otra cosa podría ser chico de tamaño. Ahora, cuando Cecilia hable de operacionalización, ese es un buen ejemplo. Claro. ¿A qué nos referimos con chico? Yo también puedo decir que Pancho es manso y capaz que Pancho es manso con ellos, pero el veterinario le saca 8 dedos, yo qué sé, no sé. Entonces... Bien, cuando nosotros estamos haciendo un estudio de tipo estadístico, tenemos que definir muy bien qué significa chico, qué significa manso, porque lo que yo voy a definir como chico tiene que ser la misma interpretación que hago a cualquiera de las personas que estén leyendo el trabajo que yo hago o que quieran repetir ese trabajo, ¿sí? Entonces, esto se llama, lo van más adelante, están en una filmina más adelante, pero se llama operacionalización de la variable, ¿sí? Cuando yo digo que un perro es chico, tengo que definir qué es chico, a qué le voy a llamar chico, ¿sí?
Bien, esa sería una variable categórica. Entonces, la variable sería tamaño y el valor, en este caso, que es un valor numérico, ¿sí? ¿No? Sería chico, grande y mediano, podría ser. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Chico podría ser el tamaño, la edad, perfectamente. Podría hablar de chico, pero en la edad. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos que definir muy bien cómo vamos a definir esa variable, ¿sí? ¿Cómo la vamos a evaluar? Bueno, las otras variables entonces son las variables cuantitativas. ¿Qué ejemplo de variable cuantitativa podrían darme? Alguno que se anime a hablar, es más fácil. La edad, La edad, bien. ¿Y cómo sería un dato de esa variable? y que tienes, creo que tiene 8 años. Bien, la variable sería entonces edad y un dato posible que tiene 8 años. También esa sería una variable cuantitativa de qué tipo. Discontinuo, ¿no? ¿Por qué discontinua? Y porque los años van de, yo tengo 22, no tengo 22 y medio. No, bueno, vos no tendrás 22 y medio, pero vos vas a tener seguramente 22 y Y varios, y 20, algún que otro mes, y algún que otro día, y algún que otra hora, ¿sí? sí. Entonces, todo lo que esté indicando tiempo, por más que nosotros hablemos de números redondos, es continuo, porque el tiempo es continuo, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál sería, en cambio, entonces una variable cuantitativa discontinua? La cantidad de perros que tengo, ¿Sí? perros que tengo. Bien. ¿Por qué? Porque no puedo tener un perro y medio, ¿sí? Claro. O tengo uno, o tengo cinco, o tengo tres, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencia hay ahí? Preguntan entre valor y dato. El dato es el valor que toma la variable, ¿sí? O sea, si estoy hablando de una variable cuantitativa continua como la edad, ¿sí? El dato es 8 años, o sea, toma ese valor, podría tomar el valor de 7, podría tomar el valor de 5, podría tomar el valor de 3, ¿está bien? Bien, y si fuera una variable cualitativa, sería el valor, en realidad es una cualidad. Si perro es, si estoy hablando de un traje negro, por ejemplo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá dice que las principales características de un set de datos. Un set de datos no es más que un conjunto grande de información, de datos, ¿sí? O sea, un set de datos podría ser mi planilla de la comisión B. Bueno, volvemos con esto. Casos o unidades de estudio son los objetos descritos por un set de datos. En la planilla que yo tengo de la comisión B, cada unidad de estudio sería cada uno de ustedes. Una variable es la característica que estoy estudiando y los diferentes casos se pueden tener diferentes valores variables y cada una de esas unidades de análisis puede tener distintos valores. ¿Sí? Esta Cecilia que se trabó y que se corta. A mí no, pero ¿Vos me escuchás bien? yo te escucho bien. Pero ellos están poniendo que no cortó, que se... Sí, voy a apagar la cámara. Yo voy a apagar la cámara. Yo también. Sí. A ver qué pasa. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esto, un set o una planilla de datos? Bueno,
en base a estas observaciones que yo estoy haciendo y en base a las variables que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, las unidades de estudio son los individuos que estoy estudiando, que son objeto de un estudio particular, sobre los que voy a medir o voy a registrar una cualidad. La variable es la característica que yo estoy estudiando, sea cuali o cuantitativa, y volvemos acá la clasificación. Bueno, la variable cualitativa, insistimos con esto, es aquella que está generada por la presencia o ausencia de una cualidad, estado o condición, y tenemos diferentes ejemplos. El color, la salud, una raza y el sexo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, Perfecto. Cecilia. Bien. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué es la frecuencia, como dice acá? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, si yo contabilizo, si yo separo la comisión B en mujeres y varones, supongamos que fueran, no sé, 100 mujeres y, ¿cuántos eran? Dije en total, dije 58. 100 mujeres y 58 varones. Bueno, 100 y 58 serían la frecuencia absoluta, ¿sí? Respecto de esa característica. Es la cantidad de veces que se repite, en este caso, la cualidad mujer o la cualidad varón, ¿sí? Bien, y la frecuencia relativa es el cociente entre esa frecuencia total. En este caso yo les había dicho que la frecuencia absoluta para mujeres era de 100, la frecuencia relativa sería 100 sobre 158, que es el total de alumnos que integran la comisión B. ¿Mm? Bien. Bueno, acá tenemos cuáles son las variables cuantitativas discontinuas, ¿sí? No hay valores intermedios entre ellas, ya lo dijimos, o sea, puedo tener un perro, puedo tener dos, pero no puedo tener 2 perros y medio. ¿Mm? Cualquier duda me van preguntando, chicos. Acá tenemos una variable cuantitativa continua, que es aquella en la cual reconocemos que hay valores intermedios entre 2 puntos. Entonces, tenemos como ejemplo el peso, perdón, en kilos, expresado en kilos, pero alguien mencionó, alguno de ustedes, la edad, ¿sí? Está bien, la compañera que dijo que tenía 22 años, sí, tiene 22 años, pero tiene 22 años y seguramente pasó la fecha de su cumpleaños, o sea que podemos contabilizar días o meses o semanas, ¿sí? U horas, porque es continuo. Hay valores intermedios entre 22 y 23. ¿Mm? Bueno, entonces, acá dice, el promedio de producción de leche de estas vacas es una variable. ¿A quién está caracterizando? Nosotros tenemos animales acá, ¿sí? Y tenemos diferentes variables que podemos analizar o estudiar. Por ejemplo, la categoría de animal. Dentro de la categoría de animal, aunque ustedes todavía no lo sepan, bueno, habrán escuchado en el curso de ingreso hablar de vacas, de vaquillonas, de terneras, ¿sí? Esa sería categoría del animal, por ejemplo. Sexo, macho o hembra, la edad, ¿sí? La raza, acá aparentemente todas serían de la misma raza, ¿sí? Tienen el pelaje parecido.
Y la producción, por ejemplo, en este caso estamos hablando de vacas lecheras, o sea que esto en general podríamos decir que son vacas volando argentino. Cecilia, perdón, Cecilia, hay una, Agustina pide si podés volver a la diapo anterior. Bien. Ahí está, esa. ¿Ah? ¿Ahí, Agustina? Bueno, supongo que sí. Sí, puso que sí. ¿Y cuál es la pregunta hoy? Dice que se le cortó, si podía volver a la diapo anterior. Será si podés repetir lo que dijiste de ahí. Ah, bueno, que era una variable cuantitativa continua porque tenemos, en este caso, el ejemplo es el peso de los animales, ¿sí? Pero entre 3 kilos y 6 kilos tenemos todos los valores posibles, o sea, podemos tener animales con todos los pesos, desde 3 kilos, 1 hasta 6,5, todos los que se les ocurran podemos encontrar. Por eso es una variable cuantitativa continua. Hay valores intermedios entre 3 y 4, ¿sí? Por eso decía que la edad también es una variable continua. Habían dicho hoy una compañera, dijo que tenía 22 años. Bueno, pero entre 22 y 23 tenemos todos los valores intermedios posibles, entre 22 y 23. Por eso también es continuo. Bien. Bueno, acá tenemos otra variable que es la producción en litros de leche. También es continua porque entre producir 10 litros y 15 litros también tenemos todos los valores posibles. Puede producir 10,1, 10,5, 11, 11,3, ¿sí? Y vamos. Bueno, acá tenemos un punto que se llama operacionalización de variables. Y acá dice, es el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano concreto. Es traducir una variable teórica en variable empírica, directamente observable con la finalidad de poder medirla. Bueno, más allá de estas palabras que tal vez les suenan un poco, o estas frases que son un poco complejas tal vez, la realidad es que operacionalizar una variable implica definirla de tal manera que en esa definición solamente pueda entrar una característica, ¿sí? Ejemplo, ustedes van a trabajar después con un registro que tiene datos de epidemiológicos de COVID, y es importante que vean ahí cómo se trabaja con la operación de variables. Cuando yo digo, por ejemplo, este paciente es sospechoso de COVID, ¿sí? Digo porque hay una definición de paciente sospechoso de COVID, que tiene que ver con que tenga uno o más de tales síntomas y está definido para determinados grupos poblacionales, no sea, cuando yo voy a hacer un censo agropecuario y me dicen que tengo que ir a hacer una encuesta a una unidad de explotación agropecuaria, y bueno, no cualquier campo, no cualquier tranquera me lleva a una unidad de explotación agropecuaria, está definido que es una unidad de explotación agropecuaria, ¿sí? Cuando voy a definir la edad, como dijeron hoy, si es o el tamaño, chico, mediano, grande, bueno, tengo que definir qué es chico, qué es mediano, qué es grande, para que cuando vaya alguien a llenar un planilla de recolección de información donde diga grande, ponga lo que significa grande. ¿Se entiende eso? Alguno que me conteste, porque estoy hablando sola. No, Cecilia, sí se entendió. Ahí puse yo en el chat la que es la definición de caso sospechoso en nuestro país. Entonces, claro, pero esa definición de caso sospechoso varía si el paciente sospechoso es de personal de salud, por ejemplo. Claro, a eso iba, justo, si querés explicar eso. Bueno, esa definición que puso la de paciente sospechoso está definida por
bueno, digamos, no sé, el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de Salud por especialistas que tienen determinado criterio para definir. Caso sospechoso voy a llamar a toda persona, ¿sí?, de cualquier edad, que presente 2 o más de esos síntomas que puso Estela ahí. Son definiciones que muy bien están en la página, pueden acceder a ella. Pero esa definición tiene alguna variante cuando en realidad el personal, por ejemplo, es personal de salud. Ahí está, ahí ya puse los dos criterios, un criterio 1 y un criterio 2. El criterio 2 es este que les puse yo ahora ahí. No sé por qué escucho mucho ruido. ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos? Bueno, pero me interesa sí que se entienda si esto queda claro. Les voy a dar otro ejemplo. Yo trabajo con un hongo como controlador biológico de parásito que tiene en algún momento un aspecto de como un gusanito. Y yo tengo que evaluar si ese gusanito está vivo o está muerto en algún momento. Bueno, ¿a qué voy a llamar que eso esté vivo o que esté muerto? Que se mueva, que no se mueva, que permanezca tanto tiempo quieto, que si lo muevo con una agujita, si lo toco con una agujita se mueve o no. Bueno, yo lo tengo que definir, porque cuando yo digo que esa larva está muerta, quien lea mi trabajo tiene que estar pensando en lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bueno. ¿Por qué deben definirse las variables? Bueno, acá está. Para que otro investigador le dé un significado, para comparar nuestra investigación con otras similares, evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación, para que todos entiendan de qué está hablando. O sea, si yo le llamo una cosa a paciente sospechoso de COVID, tiene dolor de cabeza, y Estela le dice paciente sospechoso a que tiene dolor de garganta, y vamos a sospechoso, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Seguro? Estela, contestame vos. Sí, Cecilia, y va a ser un lío. Ahora, fíjense, miren, esto es un ejemplo para cortar un poco esto del COVID, digamos. Cuando uno es veterinario, para los que somos veterinarios, y por ejemplo estamos haciendo consultas clínicas o algo así, por ejemplo, para las cirugías, uno recomienda que el animal haga un ayuno. Bueno, la gente dice, no te dice al veterinario, pero cuando vos vas a anestesiar al perro y el perro vomita un plato de tallarines, qué sé yo, el perro no hizo ayuno. Pero entonces, ¿qué es? La gente no sabe, no puede entender qué es el ayuno, cuántas horas, si es de líquidos, si es de sólidos. Entonces hay que todo, porque el ayuno para el cirujano es una cosa y para el dueño del perro es otra. No comió la última hora. Bueno, suele pasar eso. Entonces es muy importante esta comunicación de la información, porque también tiene que ver con el resultado de lo que podamos conseguir nosotros, para todo. Es un ejemplo fuera de todo esto del COVID, pero era para que ustedes también se pongan en el lugar. Cuando le digan, bueno, tiene que ir un ayuno, tiene que decir ayuno de líquido, de sólido, no puede comer una galletita, y explicar por qué. Entonces ahí están operacionalizando bien el concepto del ayuno, y no va a haber margen de error que tienen, pero usted no me explicó. Bueno, para eso también es la operacionalización. Bueno, fíjense que otra cosa que vamos a ver, siguiendo con lo que dice Estela, en la planilla con la que se supone que ustedes van a trabajar, es una serie de nombres, digamos, como ahí Estela les puso los síntomas del paciente con sospechoso, ¿no? Entonces, al paciente que se va a hacer un hisopado, le dan una planilla, tiene que llenar, en unos casos la llena un personal de salud. En mi caso, cuando yo me fui a hacer el hisopado, porque yo tuve COVID, eso lo llené yo. Entonces digo, odinofagia, ¿todos saben lo que quiere decir odinofagia? No sé lo que quiere decir. Puedo dejar el casillero en blanco, puedo poner que sí, puedo poner que no, depende cómo esté de ganas de contestar la planilla, ¿sí? Posiblemente ahora, como todos estamos como muy pendientes de la sintomatología y de todo lo que sucede con el COVID, nos hayamos familiarizado con los términos, pero hay mucha gente que no tiene ni idea. Bueno, odinofagia, por si me están contestando, no es al síntoma, es dificultad para tragar.
Bien. Bueno, ¿podemos continuar entonces? Bueno, cada set de datos, dice acá, es acompañado por una importante información previa. En un estudio estadístico siempre se realizan las siguientes preguntas. ¿Quién, qué unidades de estudio son descritas por los datos? ¿Cuántos casos se incluyen? Por ejemplo, en mi planilla de la comisión B, las unidades de estudio, ya les dije, serían cada uno de ustedes. ¿Cuántos datos o cuántas unidades de estudio son 158? ¿Qué cosa voy a estudiar de ustedes? En este momento, capaz que solamente tenga el nombre, que va a ser diferente para cada uno de ustedes, y el sexo, digamos. Pero de acá en adelante quizá pueda tener clases, por ejemplo, cuántos entraron, cuántos no, si aprobaron o no las autorizaciones. Bueno, a medida que el cursado voy a tener más elementos de ustedes en esa planilla como para poder analizar. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene de datos? Bueno, brindar fundamentalmente. ¿Qué información? Bueno, en el caso de la planilla, la comisión B, ¿qué información? Bueno, esto, cómo siguieron la cursada, si entraron, si hicieron las autoevaluaciones o no, si entregaron las o no, si abandonaron, si no abandonaron, cómo fue el rendimiento cuando cuente con las notas de los parciales, ¿sí? Todo eso voy a poder ver de la lista o la planilla y los datos de la comisión B. Bueno, ahora, yo les había dicho que ese set de datos, digamos, esta información cruda, es una planilla con un montón de información. Ahora, ese montón de información, probablemente si la miro así, no me diga nada, digamos, o me diga, bueno, sí tengo un montón de cosas, pero no sé ni para qué sirven, ni qué son, ni me están diciendo nada. Entonces, una forma de empezar a procesar esa información es presentar esa información de otra manera. No con los datos crudos, o sea, con la información cruda, sino presentarla de otra manera. ¿Cómo puedo presentar? Así tablas y gráficos. Bien. Bueno. Entonces, una tabla es una forma de presentación de información que tiene que tener algunos elementos que son fundamentales, como el título, porque yo tengo que saber qué información me está brindando esa tabla. La tabla propiamente dicha, que está formado por un encabezado, una matriz y un cuerpo, que ahora vamos a ver, creo que en la filmina que viene está lo que es cada cosa. Tiene una leyenda, o sea, referencia si fuera necesario, y tiene una fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Alguno me puede decir qué es la fuente? ¿De dónde se saca la información? Muy bien, perfecto. En este caso, sigo pensando en la comisión B, la planilla de la comisión B, bueno, la fuente será el SIU, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, tabla. Acá tenemos un ejemplo de una tabla. Afecciones de caninos atendidos en el consultorio durante el mes de enero. Ese es el título. Fíjense que me está diciendo que se trata de afecciones en perros, ¿sí? Que se atendieron en un mes particular que es el mes de enero. Bien, entonces yo ya sé que esta tabla va a referir a eso, solamente a eso. La leyenda que es, a veces, bueno, justo acá no hay un ejemplo, pero alguna aclaración, pongámosle, lo vamos a ver en los gráficos, es más fácil de ver, porque capaz que yo en el gráfico mismo o en la misma no está toda la información que corresponde y entonces se hace una aclaración al lado. Profe, ¿qué es lo que está leyendo? Porque no lo encuentro en la guía.
Es la presentación, Lucía, Es estaba la por el presentación, todo. pero igual en la guía está, chicos, ¿eh? O sea, no sé si está este ejemplo, pero está todo en la guía. Sí. Bien, bueno, entonces, acá tenemos el encabezado, que es la primera fila. Esto que es la primera columna es la matriz, ¿sí? Donde está el nombre de las filas. Y esto es el cuerpo de la tabla. Y cada una de estas es una celdita, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos lo que a mí me interesa, que son las afecciones. 1, 2, 3 tipos de afecciones, ¿sí? Encontré. Y esto que sería la frecuencia absoluta de cada una de esas afecciones. ¿Qué significa esto? Que encontré en el mes de enero 71 casos de afecciones respiratorias en perros. ¿Qué es este valor que tengo acá? 57,3%. La frecuencia relativa, que me está diciendo cuántos casos de afección o cuál es la proporción, digamos, de afecciones respiratorias en el total de afecciones. ¿De dónde sale este valor de hacer 71 sobre 124 por 100? ¿Sí? Estamos, entonces tenemos el tipo de afección, o sea, la variable sería el tipo de afección que encontré, la frecuencia absoluta o cantidad de casos para cada tipo de afección y la frecuencia relativa. ¿Por qué a veces usamos la frecuencia relativa? Porque si yo digo 71 de 124 y bueno, tengo que pensar qué significa eso, pero si digo el 57% y yo digo la mitad, es de afecciones respiratorias, la mitad un poquito más, ¿no? Pero más de la mitad son afecciones de tipo respiratorio. Bien, ¿por qué dice simple acá? Es una tabla simple. Bien, porque es una tabla de una variable, ¿sí? Frecuencia relativa multiplicada por 100, perfecto, sí. La frecuencia relativa, si no, sería 0,57. Y el valor por 100 sería, si no, 1. Bien, Paula, hay una sola variable. ¿Cuál es la variable que hay? Tipo de afección. ¿Cuáles son los valores? Digo valores porque así lo definimos, pero no es un valor, claramente. Es respiratorio, digestivo, dermatológico y traumatológico. Perdón, ¿Estela, qué decía? No, está bien eso, justo, perfecto. Ah, bien. Bueno, ¿se entendió eso? Entonces, no. Paula, ¿qué es lo que no entendés? Si me podés aclarar o si podés conectar tu micrófono, me preguntás. Vuelvo al anterior. Ah, está acá. Es esta. Ah, bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo, no pasa nada. Bueno, acá tenemos otro tipo de tabla y dice doble. ¿Por qué les parece que esta tabla es doble? Porque son dos variables. Muy bien, ¿cuáles son las variables? Peso y desparasitación. Muy bien. Bueno, entonces tengo una variable que es desparasitación y lo que puedo decir es si están desparasitadas o no. O sea, presencia o ausencia sería sí o no. Tengo dos alternativas. Si yo tuviera que decir cuál es el valor de la variable acá es sí y el otro valor de la otra alternativa sería no. Y la otra variable es aumento de peso. Aumento de peso que en este caso también es sí o no. ¿Son variables de qué tipo? Cualitativas, muy bien. En el caso del aumento de peso, yo podría poner si aumentó 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Bien, no, son cualitativas, dos. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo cuánto aumenta de peso. Estoy diciendo aumentó sí, aumentó no. ¿Sí?
Es presencia, ausencia, o sea, presencia indicaría aumento de peso, tiene la condición de aumentar de peso y la ausencia es no aumento de peso. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá tenemos ya otra variable más, digamos que podría ser, o sea, podríamos denominarla de múltiple entrada, si tenemos 3 variables acá. ¿Cuáles son las variables? Desparasitadas, sí, no, aumento de peso, pero acá el aumento de peso, que va a ser sí y no, está dividido en otra variable que es categoría, ¿sí? Tengo categoría de terneras y categoría de vacas, ¿está bien? ¿Cómo son estas variables? ¿Son todas de qué tipo? Bien, todas juntas, perfecto. Bueno, eso en cuanto a tablas, entonces, no se olviden nunca, por favor, que una tabla tiene que tener un título, ¿sí? Que tiene que tener todos los componentes de la tabla para que podamos entender de qué está hablando esa tabla y que tiene que tener la fuente en el caso de que no seamos nosotros los que tomamos la información. ¿Por qué? Porque la idea de hacer tabla o un gráfico, lo que vamos a ver ahora, es que nosotros podamos ver, chequear esa información que teníamos en una tabla gigante de información en nada más concreta y más fácil de visualizar, pero tiene que ser clara, porque si no, no sirve. Estamos en la misma. Bien. Entonces, cuando queremos presentar la información, también una forma a la que podemos recurrir es a los gráficos. Los gráficos, vuelvo a decir lo mismo, tienen que ser clarificar esa información, no tienen que ser claros, por lo tanto también tienen que tener su título, el gráfico bien confeccionado y referencias en el caso de que fueran necesarias y la fuente informativa en el caso que fuese necesario. Bien, tenemos gráficos diferentes si nosotros vamos a hablar o vamos a trabajar con variables categóricas y otros gráficos para variables cuantitativas, ¿sí? Bueno, acá los más comunes son los gráficos de barras y los de tortas y para variables cuantitativas generalmente vamos a usar histograma, hay otros que también vamos a ver, pero bueno. Acá dice análisis de datos exploratorios, bueno, porque también existe o sea, como tengo posibilidad de hacer uno o más gráficos, puedo hacer más de un gráfico para una misma variable y comparar cómo se ve, cómo no se ve, qué es lo que me representa mejor la información que yo tenga o que no. Para eso tengo que hacer como una exploración, como ahí, de los datos de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, primero, y además, cuando tengo mucha información, me permite hacer después gráficos relacionando variables, ¿sí? Por ejemplo, si voy a la comisión B, una vez que ustedes terminen de cursar, yo podría hacer un gráfico de aprobados o desaprobados en función de si son varones o mujeres. A ver si hubo alguna diferencia entre, aunque no tenga mucho sentido, no lo sé, pero bueno, digo, se me ocurre un ejemplo ahora con eso. Podría diferenciar los aprobados y los aprobados según el sexo, por ejemplo. Bien. Chicos, yo puedo volver a la diapositiva anterior, no tengo ningún problema. Pero esto ustedes lo tienen, lo pueden bajar, ¿eh? No sé cuál es la diapositiva que querés ver, Milagros. Sí, la presentación Porque está, o sea, la pueden bajar y entonces y les queda más clarito. Salvo que tengas algún problema en acceder a la Moodle y al material, pero si no, está todo en la plataforma. Bueno, no sé, espero que me digas cuál es la diapo porque no... bueno,
Acá habla de distribución de una variable. Eso ya lo pasé, sí, volvamos acá. ¿Qué quiere decir que esta palabra distribución, que la vamos a usar mucho tiempo de acá en adelante, es cómo se distribuye, cómo se distribuye la información, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar y dónde hay mayores frecuencias y menores frecuencias? Ahora lo vamos a ver con gráficos eso, ¿sí? Bien, las herramientas gráficas son para las variables categóricas, los gráficos de torta o sectoriales y los gráficos de barras, y para las variables cuantitativas, el histograma, el Gauss-Plot y la dispersión. Y los gráficos de dispersión, perdón. Estos dos, vamos a ver porque creo que están vamos a ver un ejemplo, los vamos a ir explicando más adelante. Bueno, para lo mismo que para una tabla, los componentes de un gráfico son el título, el gráfico propiamente dicho, la leyenda y las fuentes si fueran necesarios, ¿sí? Bien, para una variable cualitativa, por ejemplo, estos son los dos gráficos posibles, ¿sí? El gráfico de tortas o sectorial, donde cada uno de estos sectores, ¿sí?, es proporcional a la frecuencia, o sea, está vinculado con la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores, ¿no? Y un gráfico de barras. La elección de uno u otro es como arbitraria o de gusto personal, pero cuando hay muchas categorías, por ejemplo, y con bajo valor o baja frecuencia relativa, como esto, ¿no? Si tuviéramos mucho que diga 2.1%, 1,5%, ¿sí?, se dificultaría verlo en el gráfico sectorial. Pero bueno, siempre es una cuestión de elección. Indistintamente podemos hacer esto en un gráfico sectorial o en un gráfico de barra. Acá el gráfico está diciendo distribución de la energía láctea argentina, ¿sí? ¿Qué me está queriendo indicar este gráfico? Dice abajo 997 empresas elaboradoras de la industria láctea, de elaboración de, bueno, de derivados de la está concentrada esa industria láctea, ¿dónde? Por ejemplo, el porcentaje de distribución, sí, me está dando los porcentajes de distribución, pero dice de la industria argentina. Ese gráfico me está indicando que básicamente la industria láctea argentina está concentrada en 3 provincias, ¿sí? Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. No hay en Santa Cruz, por ejemplo. Estará puesto acá en otros, y en Misiones. ¿Se entiende? Bueno, acá tenemos otro gráfico, pero en este caso es de barras. Nos dice cuál es el valor del novillo para la semana al 26 de julio de 2013. Dólares por kilo de carcasa, o sea, el animal faenado, para Argentina, para Argentina está hablando de valor numérico, de valor monetario, quiero decir, en dólares. Para Argentina tenemos 2 valores, Brasil, Paraguay, hay 2 valores para diferente origen del novillo, no sé, y para Uruguay, ¿sí? Bien. Bueno, acá pensé que este gráfico, el gráfico de barras, está hecho en coordenadas, ¿sí?, donde sobre el eje de las abscisas, de las X, se colocan las diferentes categorías, ¿sí? Y en el eje Y se coloca la frecuencia. Cecilia, no, si estás hablando no se escucha ahora, como que quedaste muteada, ¿eh? Ah, perdón, capaz que lo toqué ahora sí. Ah, lo toqué sin querer el micrófono. Está bien, estabas muteado. Está
Está bien. Bueno, repito algo de la diapo anterior. Te quedaste cuando estás hablando del gráfico del eje de coordenadas que colocabas en el eje vertical y ahí te quedaste. Las frecuencias. Bueno. No, pero bueno, ya está. Entonces, ¿cuál es el valor, digamos, que toma para el valor en el eje vertical, en el eje Y, el valor que toma para cada categoría? ¿Sí? Bien. Bueno, para una variable cuanti, entonces lo que vamos a usar es el histograma. Acá dice, el histograma muestra la distribución de una variable cuantitativa usando barras. ¿Ven? Cuando habla de distribución, se está refiriendo a esto, a qué posibilidades o qué posibles valores toma esa variable, ¿sí? Y cómo se distribuye, dónde están las frecuencias, dónde están las menores frecuencias, ¿sí? Bien. Esto nos da una idea a nosotros de eso, de la distribución de la variable. Bien, acá tenemos número de terneros y el peso de los terneros. La variable que yo estoy analizando es el peso de los terneros. Bien. Acá armé algo que se llama clases, que no sé si está explicado más adelante, pero cuando ustedes tienen mucha información de una variable cuantitativa, lo que hacen es, o lo que pueden hacer para no trabajar con toda la información, la lista o los datos crudos, es agrupar esa información. ¿Cómo podemos agrupar esa información en clases? Si yo estoy evaluando peso acá, por ejemplo, puedo hacer, como dice acá, una clase que vaya de 75 a 85. De 85 a 95, de 95 a 105. Y después cuento para cada categoría cuántos animales hay. ¿Qué significa esto? Que tengo solamente 2 terneros, ¿sí?, que pesan entre 75 y 85. Acá les voy a hacer una aclaración con respecto a la clase. ¿Qué les parece esto que dice acá? 75, 85 y 85 y 95. Este 85 que se repite. Bueno, igual acá está bien puesta, pero ¿tienen alguna...? Se ubican con los signos Claro, que esto presentan ahí sería, eso. el peso esto sería mayor o igual a 75, menor que 85. ¿Sí? Menor a 85, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que un dato que me diga que es 85 no iría en esta clase. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hago un gráfico considerando el 85 acá y Estela hace otro gráfico considerando el 85 acá, y nos va a dar diferente esto, ¿sí? Yo voy a contar animales que en una clase que Estela los está contando en otra. ¿Se entiende eso? Sí, parecería que sí. Bien. Bueno, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. ¿Sí? 8 clases que están representadas sobre el eje de las amenazas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No están todas con el numerito porque seguramente se le amontonaba todo en el gráfico y por eso no lo pusieron, ¿sí? Sería 85.000, sería eso. No, 85,100 debe querer decir que entra en la segunda clase. Ah, sí, perdón, sí. Y si fuera 84,5, por ejemplo, que es 84 kilos y medio, entraría en la primera. Porque Claro. ustedes reemplazarían donde dice peso por 84 y medio, o sea, 75 es menor o igual a eso y eso es menor al límite superior. Bueno, entonces, esta es la primera clase, ¿sí? De 75 a 85, de la cual tenemos 2 terneros, ¿sí? O sea, 2. La segunda clase tenemos, la tercera clase tenemos 10. Bueno, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá cuando hablo de distribución, estoy haciendo referencia a esto. ¿Qué puedo decir de esta distribución? ¿Se les ocurre algo? Yo miro este gráfico y tengo esta información acá. ¿Qué podría decir de la distribución de la variable peso en terneros? ¿Qué se les ocurre?
Ven a abrir el micrófono si quieren un minutito y nos lo dicen. Bueno, si a nadie se le ocurre nada, por ejemplo, yo podría decir que en la categoría de terneros, los pesos menos frecuentes ¿sí? estarían entre 75 y 85, o mayores de 145, ¿sí? Y que la mayoría de esos terneros va a pesar entre 1, 3, 4, 1, 3, 4, entre 105 Ahí lo pusieron, mira. 125. Bien, perfecto. La mayoría pesa entre 105 y 115. Muy bien. ¿Todos entendieron eso? Bien. Bueno, eso entonces es lo que me dice este gráfico respecto de la distribución de la variable peso en terneros. ¿Sí? Esta información, posiblemente si yo tuviera más clases o menos clases o datos de otro tratamiento, el gráfico sería o sería un poquito diferente, ¿no? Bueno, histogramas. ¿Cómo se construyen histogramas? Para un set de datos de gran tamaño que tienen variables cuantitativas y que toman muchos valores, esto es lo que ya les expliqué con la anterior, se dividen en clases o intervalos de igual amplitud. Cuando dice de igual amplitud, quiere decir que va de 75 a 85 la amplitud es 10, 85 a 95 la amplitud es 10. Bien. Cuenta cuántas observaciones hay en cada intervalo. Vuelvo para atrás. En cada clase o en cada intervalo, con cuántos animales hay de cada clase o frecuencia absoluta. Bien, dibujo la imagen que representa la distribución. Cada barra es igual al número de observables. Bien. Bien. ¿Cómo determino cuántos intervalos se hacen? O sea, cuántas clases, ¿sí? Para determinar el número de clases, también es como un número arbitrario entre comillas, ¿sí? O sea, es un número que decido yo, pero hay un criterio, ¿sí? Por ejemplo, un criterio sería, vuelvo acá, que no hubiese muchas clases y con muy poquita información, y que, por ejemplo, no nos quede una clase que tenga conteo 0, por ejemplo. Esos serían algunos de los criterios. En general, se usa entre 5 y 10, como dice acá, y acá el ejemplo utilizó 7. ¿Cómo llego a determinar que yo voy a dividir esa información que tengo en 7 veces? Para eso voy a utilizar, voy a decir que voy a usar 7. Lo que voy a determinar es el número de intervalos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto para determinar la amplitud del intervalo de clase? Voy a calcular el rango, ¿sí? El rango es la diferencia entre el valor máximo, ¿sí? Y el valor mínimo. Este es otro ejemplo, ¿sí? El valor máximo, por ejemplo, puede ser 24,6 litros y el valor mínimo 18 litros. Eso me da una diferencia de 6,5 litros. O sea, mi serie de datos, ¿sí? Va a ir entre 18 litros y 24,5. ¿Está bien? ¿Cómo determino la amplitud de clase? Bien, haciendo ese rango dividido la cantidad de intervalos que yo quiero. ¿Está? El número de intervalos lo decido yo, a hacer esos criterios, ¿no? En general es entre 5 y 10, pero tengo que ver, dependiendo de la información que yo tenga, que no tenga, que estén medianamente distribuidos de forma regular la información y que no tenga clases que tengan un valor igual a 0. ¿Para qué sirve que el intervalo? Para saber desde hasta dónde va a ir cada clase. Miremos este gráfico, por ejemplo.
Este gráfico habla de 65 personas adultas, la variable es el peso, ¿sí? Y viene dado por la siguiente tabla. Bueno, esto es 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80. Y fíjense que acá tiene un corchete y acá tiene un paréntesis. Ese corchete acá significa que el intervalo está cerrado en 50 y está abierto en 60. ¿Sí? Es decir, que acá voy a incorporar hasta 59, lo que sea, pero cada vez que arranque en 60 va a ir acá. ¿Sí? Acá va a ir 50 hasta 59, lo que sea. 60 arranca acá. Está indicando este corchete y este paréntesis. ¿Sí? Bien, esto es la frecuencia para cada una de estas clases, o sea, cuántos individuos encontré que tienen un peso entre 50 y 59, ¿sí? Cuántos individuos encontré que pesan 65, o sea, 65 personas que pesan entre 60 y 70, ¿sí? Bien. Esto es la frecuencia acumulada, o sea, acá yo tengo 8 individuos, inicio la clase con 8 individuos, pero para la segunda clase sumo 10 más, por lo tanto voy a tener 18, no 16, 18, se ven más los números, ¿no? 18, acá sumo 16, por lo tanto en total sumo 30, ¿sí? Sí, chicos, el presente se da con la autoevaluación. Bueno, y toda esta información que yo tengo acá en la tabla está reflejada en este histograma. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo decir? Espera, Cecilia, Nicolás pregunta el valor del redondeo del valor de intervalo de clases. Eso también depende de cómo uno lo quiera hacer y es algo de que también entra en la operacionalización o la definición de cómo vas a medirlo, según lo que tenés. Si tenés un perro y lo pensás en la balanza, el verdulero o una balanza digital, bueno, es lo que te va a estar dando. Pero lo tenés que hacer para todos. Claro. Bien, bueno, esto que me dice, esta distribución que estoy viendo acá, que el peso de personas que tengan 65, de personas adultas, ¿sí? Va a estar mayoritariamente entre un valor, a ir entre 70 y 80 kilos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la bibliografía de referencia para esto? Capítulos 7 y 16 del libro Estadística para Todos y la guía de la APO1 que la tienen subida a la plataforma. En la presentación en materia dice todo, sí, está toda la información que quieran, está en la parte de la presentación del curso. Bien, ¿cuál sería la idea ahora? Que ustedes trabajen, que nosotros le demos una horita, 45 minutos, para que ustedes vean, les voy a compartir otra cosa. Perdón, antes de eso, ¿puedo sacar la presentación? Mientras Cecilia hace otra presentación, les comento que todo la situación administrativa del curso, todo eso está bien explicado en la página de nuestro curso. Entren al Geniali, fíjense, y ahí está todo explicado. Está el cronograma también, que está bueno a veces saber cómo vienen las clases. ¿Ven ahí? Ahí está.
¿Sabés qué? Lo que no sé, Estela, es cómo, porque no les puedo mostrar el Excel. Sí, si está descargado, si no, yo te lo muestro si querés. Bueno, pero si querés, déjame que les explique acá Sí, lo que mira, eso tienen que está hacer. aquí, sí. Bueno, ¿cuál es la idea? Que ustedes ahora se tomen eso, unos 45 minutos para hacer un análisis de un set de datos, ¿sí? En este caso, como dice acá, la información que ustedes van a tener, no estoy haciendo. La información que ustedes van a tener es un registro, ¿sí?, del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud que hizo sobre aquellos pacientes que fueron en algún momento a hisoparse. Entonces hay un montón de variables para lo cual ustedes, de variables, información que fueron recolectadas en el momento de que una persona fue a hacerse el hisopado y que algunas y otras que se completaron posteriormente, ¿sí? La planilla con la cual se recolectó la información, ustedes la tienen al final, donde tienen la información de la Moodle para la APO 1 al final, tienen la planilla que en tal caso ahora yo se las muestro, que eso sí lo puedo subir. Pero bueno, sobre esa planilla, en función de esas planillas, se armó un registro de... Perdón, Cecilia. Maya, fíjate si podés agrandarlo con las 4 flechitas que hay. ¿Yo? ¿A mí me decís? No, le estoy diciendo a cada uno. Cada uno de ustedes puede agrandarlo con las 4 flechitas que figuran, y si no, vos, Cecilia, vas a tener que agrandar la planilla. Bueno, entonces, como dice acá, se han recolectado información personal, clínica, epidemiológica de 63 personas. Esto porque la persona que, o sea, el otro docente, que es Ramiro, hizo una extracción, ¿sí? No es la única información que hay, pero sacó 63 datos para que ustedes pudieran trabajar. Son de diferentes centros diagnósticos ubicados acá en la ciudad de La Plata durante el mes de octubre del año 2020. La serie de datos se presenta en el archivo de datos COVID-19, que la tienen ahí al final de donde está la información de la APO 1, ¿sí? Es un archivo Excel, ¿sí? También tienen ahí la planilla, por eso deberían bajarla. Yo ahora, si Estela, vos después les podés mostrar el Excel, lo vemos. Bueno, ¿qué es lo que deberían hacer con esa información? Ustedes tienen que hacer como dice acá, ¿sí?, un análisis exploratorio. Ay, la corrí, no sé por qué. Bien, uno. Se las quería marcar, pero... A ver. No. Esto, deberían realizar el análisis exploratorio de las características referidas a la información personal, clínica y epidemiológica que consideren relevante, ¿sí? ¿Qué les parece importante de toda esa planilla de información que tienen? Y decirnos cómo les parece, o sea, cuál fue cada variable, cómo fue recolectada y cómo fue operacionalizada, o qué implica eso, ¿sí? Y el segundo punto, dentro de ese mismo punto, perdón, del análisis exploratorio, está hacer los gráficos de cada una de las variables, o de algunas de las que ustedes consideren importantes. Y el punto 2 es respecto de la sintomatología clínica de los pacientes incluidos en el análisis, nos resulta de interés poder responder las siguientes preguntas. ¿Cómo fueron registrados esos síntomas clínicos? ¿Cómo podrían crearse nuevas variables a partir de la columna signo-síntoma? Ahora vamos a ver dónde está eso. ¿Qué tipo de variables serían? Etcétera. ¿Y qué tipos de gráficos ustedes podrían realizar para eso? ¿Sí? Entonces, el primer punto es hacer un análisis exploratorio o descriptivo, si quieren, de la información que tienen. ¿Cómo? Bueno, mirando qué variables son las que están en la tabla, qué datos son los que están en la tabla, qué problemas tiene, si es que ustedes encuentran algún problema o aparece algo que les parece relevante, que piensen cuáles son los errores que pudo haber habido al tomar esa información, que piensen, van a encontrar con información que no está. Bueno, que todo eso lo evalúen
que piensen de esas variables cuáles son las que más importantes y cómo las podrían presentar en tablas o en gráficos, ¿sí? Bueno, y en el segundo punto, que vayan a esa parte de la sintomatología clínica y vean o piensen qué problemas pudo haber habido, cómo fue tomada esa información y cómo se podrían relacionar algunas de las variables o desglosar y pensarlos como otras variables, ¿sí? ¿Entendió? Sí, sí, se entendió perfecto. Voy a hacer una aclaración a Facundo y bueno, y a todos. La tarea esta no es obligatoria. La autoevaluación sí, es el presente. Ahora, la autoevaluación se basa en la resolución de esta tarea. Las respuestas que ustedes van a tener que marcar son en base a la resolución de la tarea. Entonces, es una actividad además que los ayuda a ustedes a entender el tema y a nosotros para ver si lo entendieron también. Voy a buscar ahora, lo tengo acá en la planilla. Si la planilla la tenés descargada, la podés compartir. Sí, la planilla sí, pero Bueno. parece que no la tengo cargada. No, descargada la podés compartir ahora. Ficha, a ver si es esta. El Excel es el práctico de... ¿qué te digo? El Excel es la base de datos. Sí, pero es eso porque me lo convierte. Por eso digo, no sé cómo se convierte. No. Ah, bueno, ahora. Sí, lo tengo descargado, ahora si me decís cómo lo... Bueno, acá tienen la... Esta, no sé por qué me aparece cortada. Pues, Ahí está, ¿lo ven? Uy, ahora se ve bastante gigante. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, esta es la planilla con la que se tomó información. ¿Sí? ¿A vos te tomaron con esta? Cecilia tuvo COVID, así que es un caso testigo. ¿A vos te tomaron la información con esta? Todavía no está implementada. Sí, lo que pasa es que, por eso yo le decía a Ramiro, la información que yo podía llenar, la llené yo, digamos, yo no estuve con otra persona. No, está bien, a mucha gente le pasa eso. A mí me pasaron de tomarme una mínima información al principio, donde me tomaran la temperatura, me preguntaban por qué estaba ahí, digamos, y consideraban si me hacían el hisopado o no. Pasé a llenar, no sé qué, ya ni me acuerdo ni qué cosa, y después me dieron esta planilla que yo llené yo, por eso digo, no sabe qué es la anosmia, puedo poner como que no, digeusia puedo poner como que no, o sea, eso es lo que ahí puede presentarse uno de los problemas de recolección de información, ¿sí? Por ejemplo. Después hay otra información que claramente, bueno, acá por ejemplo, ¿no? En lugar de residencia, puede haber dificultades en también, porque, por ejemplo, uno podría poner provincia Buenos Aires, departamento La Plata, localidad La Plata, y ahí acá podría poner, en vez de localidad La Plata, podría poner Los Hornos, que es un río de La Plata, de la ciudad de La Plata, pero que mucha gente identifica como ciudad. Entonces, también podríamos tener una información que puede ser en algún momento importante, pero con diferencias respecto de lo que uno contesta. Distinto es si tenemos alguna persona con nosotros que nos ayuda en las respuestas, ¿sí? Pero eso en mi caso no sucedió. Yo contesté la planilla sola. Después hay otra información que sigue completando el personal de salud. Y después será otra la persona la que carga toda esta información de la planilla en el sistema. Por lo tanto, se van como acumulando ciertos errores y no está muy estipulado y normal cómo se debe cargar y cómo se debe llenar la información, ¿sí? Bien. Esto es como se escriben, chicos, si por ejemplo se equivocan con el DNI, bueno, el DNI después les va a figurar con error, bueno, es lo mismo. La recolección de información y volcar esa información en la planilla es un cuello de botella también. Si está mal la información que se recolecta,
después los análisis que se puedan hacer, las estadísticas también está mal. Por eso cuando uno toma datos, tiene que tomarlos realmente con conciencia. Bueno, no sé por qué no me está dejando bajar en la planilla. La planilla tiene mucha más información. O Bueno, sea, igual ellos tienen la planilla. pero la tienen, ustedes deberían bajarla, ¿sí? Bueno, entonces ahora salgo de acá y vos decís que subo al Excel así como está. Estela. Sí, Cecilia, lo subís, lo buscás como un archivo normal, si no te lo subo yo, pero igual Bueno, ellos lo tienen. Lo intento, pero yo para mostrárselos porque... Tenés que ir cuando subís la presentación, buscar un archivo, Sí, o no tenés abierto, no. No, abierta no. Ah. Lo puedo abrir y no me lo pone como PDF, vos decís que lo sube así. No, lo subí así. Si lo abrís en una pestaña, después lo buscás. Una ventana, como quieras. ¿Van chicos hasta ahora entendiendo? Mientras Cecilia busca la planilla, hasta ahora estamos más o menos. Está perfecto. Bien, bueno. Entonces, esta planilla, como les decía, tiene, bueno, son 63 datos, ¿sí? ¿Tiene algo más? Bueno, la primera columna están esos 63 individuos clasificados por el sexo. Después está la edad actual, ¿sí? Fíjense que a ver si la puedo... la edad actual, lo que no puedo acá a veces es ampliarle los... Bueno, no, está bien, no importa, pero ellos Claro. lo pueden hacer. Bueno, esto es el país de residencia. Fíjense que cuando vemos país de residencia, bueno, no sé por qué hay una celda que está vacía. La país de residencia, nacionalidad, también tenemos una celda que está vacía. Esto significa que, bueno, digo, yo puedo tener nacionalidad argentina, pero o puedo estar residiendo en la Argentina, pero tener otra nacionalidad, mejor dicho. La provincia, el departamento, y ahora, a ver, ¿cómo me corro para allá? No. Debes tener la página puesta, pero bueno, la planilla es esa, y esos son los datos que ustedes van a tener que utilizar para la parte práctica. Entonces, si les parece, a ver, son las 10, si les parece nos volvemos a encontrar por la misma BB a las 11. ¿Te parece, Estela, a esa hora? Sí, perfecto. Y entonces lo que queremos que hagan es eso, que analicen toda esa planilla, no enloquezcan, sino concéntrense. Hay mucha más información, no sé cómo puedo hacer para correr esto, a ver si ahí me lo corre. La plata. Cuando ustedes están a Moodle, por eso están los datos, no te preocupes, Cecilia, ellos lo tienen. Tienen todo al final. A las 11 nos encontramos y ustedes nos dicen cuáles son las variables, cómo se clasifican, pero digo, vayan pensando que son ustedes los que tienen que hablar, ¿sí? Sí. Y hay otra cosa, chicos, hay un link ahí que dice subir tarea. Ustedes cuando hagan el ejercicio, sí hay que graficar, Valentina, cuando leas las consignas vas a darte cuenta. Graficar a mano, con el Excel, como ustedes quieran. Si lo hacen en el Excel, suben en tarea el archivo. Si lo hacen a mano, le sacan foto y suben la foto. O captura de pantalla, lo que ustedes quieran, lo suben a la tarea. ¿La tarea qué es? Nosotros después vamos Cecilia va a ir preguntando que si tuvieron dudas o algo así, si podemos, abrimos una tarea al azar de ustedes y trabajamos sobre eso. Y vuelvo a decirles, la tarea es una manera también de que nosotros nos demos cuenta qué es lo que ustedes entendieron o no. ¿Por qué? Porque esto es como una bola de nieve. Lo que no se entiende hoy, para la semana siguiente, se sigue usando. Entonces, si no se entendió, se van acumulando problemas.
Y por eso es esta historia que les pedimos que hagan la tarea para que nosotros después también no vamos a poder ver todas hoy, pero después nosotros vamos a revisarlas, cuáles fueron los errores o las dudas o los problemas. Ya lo dije hace un ratito, Camila, está todo puesto en la página. No es obligatorio esto. Lo obligatorio es la autoevaluación. Para hacer la autoevaluación, sí o sí, tienen que haber hecho la tarea porque si no los datos los resultados no van a saber cómo hacerlos. El gráfico de cajas y bloques lo vamos a ver en la clase que viene, que vamos a ver las medidas de posición. Lo mismo que el gráfico de dispersión, lo vamos a ver también más adelante. O sea, son gráficos que ustedes tienen explicados en la guía, en el material de lectura, digamos, pero los vamos a ver más adelante, no se preocupen. Exactamente. Bueno, acá me sigue mostrando como las columnas así de a una, como si las diapositivas fuesen... Bueno, pero ustedes tienen este archivo, lo van a ver mejor si abren el Excel que tienen al final. Tanto la planilla en la que se tomó la información como el Excel lo tienen al final en la Mood, donde está la información de la clase 1 o de la APO 1. Al final de todo está ahí. Incluso también tienen el archivo con las indicaciones de lo que tienen que hacer. ¿Sí? No es que lo tienen que entregar a las 11, chicos. Ustedes, la idea es que trabajen para ver si asimilaron algo de todo lo que me escucharon hablar y de todo lo que vieron en el curso de ingreso y pueden hacer algo con esta planilla. Puede suceder que miren la planilla y se queden en blanco. Bueno, puede pasar. A todos nos ha pasado alguna vez. La idea es que vengan con ese problema a las 11 y podamos pensar en algo. No tienen que entregar nada a los 11, simplemente tienen, o sea, sí, el que lo hizo y quiere entregar y quiere, por supuesto que sí, lo vamos a ver. Subir la tarea, ¿no? Y el que quiera hacerlo y subir la tarea, no lo vamos a corregir ahora, pero lo veremos para la clase que viene. Tampoco implica que vamos a corregir 200 tareas si suben, pero sí vamos a tomar alguna como ejemplo para hacer una devolución, ¿sí? Bueno, nos vemos a las 11 entonces. Una cosa, por las dudas. Sí hay horarios y fechas límites para las autoevaluaciones. Eso sí, véanlo, porque esos son los presentes de ustedes. Si ustedes no se olvidan de hacerla, tienen un ausente, aunque hayan estado acá en la clase, tienen el ausente y el tema es después para el tema de los parciales. Así que bueno. Sí, no esperen al último día, por favor, porque siempre pasa que tenemos problemas de conexión, problemas de internet, que se nos corta la luz, internet, lo que sea, así que traten de hacerlo con tiempo. Sí. Bueno, a las 11 volvemos. Listo. Nos vemos. Bueno, salimos de acá entonces sin... Sí, cerramos, no finalizamos, cerramos la sesión. No, pero por eso yo tengo salir o finalizar. Salir. No, sí. Bien, bueno, tenemos un cachitín más. Sí, porque ahora hay 30 y pico. Sí. No son las 11 todavía, pero bueno. Se debería hacer y no hice. Bueno, no importa. Voy a ampliar los nombres acá completos de las columnas y subirlas así, pero se me olvidé. Bueno. ¿Viste algo de Ramiro y Raúl? Sí, estaban bien y ahora están también para hacer el corte. ¿Ah, recién ahora el corte? No, perdón, cuando nosotros lo hicimos, quise decir, en ese momento me dijeron que ya estaban también ellas por cortar. Lo que no tengo identificado, las tareas que están enviando ahora, tengo algunas, pero no sé si son las de hoy o... No tengo la lista de los alumnos, pero bueno, tenemos algunas... A tareas, cualquier cosa, después yo abro alguna al azar. Ah, porque no, yo sí intento abrir ahí. No te preocupes, yo después me avisas y lo comparto y vemos alguna.
Creo que la que yo la vi recién es de ayer. Vamos a ver si encuentro alguno. Claro, porque del miércoles. Porque no tienen identificación. No las estoy identificando yo, estoy viendo acá, ahora me doy cuenta, las voy a ver por la fecha, a ver si hay alguno que haya subido hoy. Acá tengo algunas de hoy. Ya está. Como son varias, no veo todas. Bueno, no sé, no, recién estamos en las 11. Y los que mandaron la tarea, que hasta ahora no estoy viendo muchos, después les hacemos una devolución, digamos, seleccionadas al azar, abrimos uno y vamos mirando y cualquier cosa lo discutimos la semana que viene.